Ocurre muchas veces que en las distintas economías de los distintos países, la producción digamos, de la manufactura de productos tiene que ver con muchos aspectos. Y generalmente, cada vez que uno desea producir algo, requiere, digamos, de varios sectores, ¿sí?, que le aporten materia prima, servicios, maquinarias, para poder fabricar lo que desea y venderlo. Así uno puede agrupar, porque imaginan de que cantidad de insumos y servicios y maquinaria hay infinidad. Entonces, para ver la relación que hay entre ellos, se suele hacer una especie de hacer grupos, digamos, ¿sí? Y así aparecen, por ejemplo, lo que conocemos como agricultura, ¿sí?, país, lo que conocemos como industria, o servicios. Realmente la agricultura tiene que ver con todo lo que produce, digamos, el campo, los cultivos de cereales, la producción de animales. Otro sector es el sector de la industria, el que fabrica tecnología, maquinaria para poder realizar las distintas tareas. Por ejemplo, si alguien necesita manufacturar el cereal que produce, ¿sí?, necesita de una máquina que se la provee la industria, necesita de insumos, de servicios, como por ejemplo podrían ser de electricidad. Quiere decir de que cada vez que alguien, ¿sí?, trata de producir algo, necesita de otros sectores también el aporte para poder producir lo que es. Si bien, digamos, los factores que influyen en una economía son variados, generalmente se trata, para estudiar un poco esa economía, y cómo avanza, cuáles son las perspectivas futuras y toda esa cuestión, se trata de agrupar, ¿sí?, en pocos sectores para tener pocas variables y así hacer un estudio más rápido. En el caso de nuestro país, por ejemplo, la industria de la construcción, ¿sí?, o el sector de la construcción es muy importante porque la construcción involucra las necesidades de muchos otros sectores. Y entonces, digamos, de acuerdo a cómo anda ese sector, la movilidad que tiene ese sector, da una idea de la movilidad que van a tener los sectores que aportan a ese tipo de actividad. Entonces, ese tipo de sectores se los toma así como emblemáticos o como índices para ver, digamos, cómo progresa la economía. En este caso en particular, acá se dividió, digamos, en tres factores importantes, o tres sectores importantes: agricultura, industria y servicios. Y como les dije, para, digamos, cada sector, lo que tenga que producir cada sector, va a necesitar de, a veces del mismo sector, ¿sí? Pues si yo quiero hacer dulce de membrillo, bueno,
tendré que conseguir membrillo, y eso me lo va a dar el sector de la agricultura. Pero si necesito gas, entonces ahí me la va a dar el sector servicio. Y si necesito una máquina para que revuelva ese dulce, voy a necesitar de la industria. Quiere decir que cada sector, cuando desea producir algo, necesita de sí mismo y de los demás que hagan algo, que produzcan insumos o servicios, o equipos. Entonces, sabiendo eso, cuando uno quiere analizar esa matriz, se hace, por ejemplo, como en este caso, se agrupan esos sectores en 3 columnas y también se ponen 3 filas para representar los mismos sectores. Y en las intersecciones se ubican las cantidades que, digamos, de producto, o digamos, traducidos en pesos, se necesita un sector del otro. Por ejemplo, estos 50 que estoy marcando acá, son las necesidades que tiene la agricultura de sí misma. ¿Para qué? Bueno, para producir esta cantidad de bienes, ¿sí? Esta cantidad para vender. Esto que se llama valores brutos de producción. Así como la agricultura necesita del mismo sector, esta cantidad del mismo sector para producir lo que tiene que producir, también puede necesitar de este otro sector, el sector industria, y también puede necesitar del sector servicios. Y acá están indicados, en esta columna, las cantidades, ¿sí?, que agricultura necesita del sector agricultura, del sector industria, del sector servicios, para producir lo que tiene que producir. Esta casilla, ¿sí?, que marqué ahí, la que dice 200, sería las necesidades que tiene el sector industria de la agricultura. 350 son las necesidades que tiene el sector industria de sí mismo. Y 300 serían las necesidades. Pues ustedes pueden pensar en las necesidades como, en este caso, bueno, la industria necesita de servicios por esta cantidad, por este valor, digamos. Las necesidades uno las puede indicar como indicando, bueno, qué necesita específicamente ese sector, o directamente asignarle un valor. Ella es Grisel y ella es Melissa. ¡Ay, qué bonita! Entonces, estaban en el video como ella, pero ahí Carlos, silencia el micrófono, así charlas tranquilo. ¿Está en el baño? me imagino, conectado Oh, qué lástima, chico. Ahí, Carlos, ¿me escuchás? Bueno, entonces, digamos, en estas casillitas, ¿sí?, se van indicando las necesidades que cada sector tiene de sí mismo y de los demás para producir lo que tiene que producir. Entonces, yo puedo decir que estos 200 son las necesidades que tiene la industria de la agricultura. O lo que es lo mismo, lo que la agricultura le vende a la industria para producir lo que la industria tiene que producir. Así se lee esta tabla. Ahora, también no solo la agricultura necesita cosas de sí misma y de los otros sectores, sino también que hay gente que consume lo producido por la agricultura, industria, servicio, o por una combinación de ellos. Y eso también se puede valorar. Y a eso se le llama demanda final. Son los que consumen los terceros.
Imagínense a alguien que no hace nada, no está vinculado ni con la agricultura, ni con la industria, ni con los servicios. Entonces, compra a todos esos sectores. Eso se indicaría así acá. Sí, ¿por qué no invitaste, che? Si uno suma, por ejemplo, lo que tiene que producir agricultura para sí mismo, lo que tiene que producir agricultura para la industria y para servicios, y le agrega además la demanda, ¿sí?, de terceros, no para los demás sectores, sino de otros terceros que no están vinculados con los demás sectores, la suma de todo eso es lo que en realidad tiene que producir agricultura. Tiene que satisfacer la demanda de la misma agricultura, de industria, de servicios y de esas demandas de terceros. Entonces, ese valor que está acá es la suma de todos estos valores y se llama valor bruto de producción. O sea, es todo lo que va a vender. Ahora, para vender por valor de 500 pesos, la agricultura, ¿sí?, necesita, digamos, esos 500 pesos que vende la agricultura, de esos 500 vende 50 para sí misma, para el mismo sector, 200 para la industria, 15 para servicios y 235 para terceros, del total que produce. Por eso se llama este valor bruto de producción. Con respecto a las filas, acá aparecen una fila más que dice valor agregado. Y acá se vuelve a repetir esta que dice valor bruto de producción. O sea, estos mismos valores que yo que estoy marcando acá, se repiten acá abajo. Si uno lee la columna así, lo que ve es que la agricultura está necesitando de sí mismo por valor de 50 pesos. De la industria por valor de 70 y de servicios por valor de 100. Y agricultura va a vender por 500. Entonces, para producir estos 500 pesos, tuvo que gastar estos, 50 más 70 más 100 de materia prima, insumos, servicios, máquinas. La diferencia entre esta suma de todo lo que tuvo que gastar agricultura, digamos, para producir, y lo que en realidad produjo, la diferencia es lo que gana, es el valor agregado. Eso lo utilizará para, bueno, pago de sueldos de empleados, ¿sí? Algunas otras cosas que tenga que pagar, y como ganancia. Eso se llama valor agregado. Por eso cuando hablamos de valor agregado, estamos haciendo algo con materia prima, de modo tal de que podemos sacar un valor más alto de lo que consumimos para producir eso, y la diferencia es el valor agregado. Eso ya seguramente lo han visto, ¿no?, en alguna materia. ¿Me contesta alguno? La verdad que así, profe, no. Yo en lo personal no. Ajá, bien. Bueno, pero ¿tienen idea qué se llama valor agregado? Lo han escuchado seguramente en la televisión, en la radio. ¿Mm? Es un término, digamos, bastante utilizado. Jacqueline en el chat dice que en economía. En economía, ajá. Bárbaro. Entonces, si uno quisiera sacar el valor agregado, tendría que, por el valor que vende o que produce, restarle todos los consumos que tuvo. Eso va a dar el valor agregado. Eso lo puede hacer uno con el sector de agricultura, con el sector industria, con el sector servicio. Quiere decir que así se interpreta esta tabla. Es una tabla de doble entrada, y esa es la interpretación que tiene. Si yo les preguntara a ustedes, estos
230, ¿qué son? Esos 230, ¿qué representa ese valor? A los impuestos. Serían las necesidades que tiene el sector servicio de la industria. Imagínense que yo brinde servicio de computadoras, ¿sí? Yo vendo computadoras. O, mejor dicho, no, hago service de computadoras. Entonces necesito de la industria, ¿sí?, que me provea de chip, de transistores, ¿sí?, de todo lo que necesita un hardware de computadora. Entonces, 230 serían las necesidades que tiene ese sector servicios, que brinda un determinado servicio, de la industria. Eso es lo que está diciendo. O, leído al revés, sería lo que la industria le vende al sector servicios para producir lo que tiene que producir. ¿Entiende? ¿Qué sería, por ejemplo, este 15? ¿Qué sería? ¿Qué representaría ese 15? ¿Qué les parece? O sea, me detengo acá porque tenemos que interpretar la tabla. Si no sabemos qué son estos valores, qué representan, entonces no vamos a entender después qué hacer con eso, porque no significaría nada esos valores. Así que saquémonos la duda. Profe, ¿usted puede leer el chat? Ahora lo abro, a ver. Porque le están contestando por ahí. Chat. A ver dónde está. La verdad es que no estoy viendo, compartiendo la pantalla, no veo el chat. Bien, le dicen que de agricultura necesita gastar 15 y esos valores están en pesos, le preguntan. Bueno, estos valores, ¿sí?, yo los pongo digamos, en la moneda que deseo. Si estamos acá, qué sé yo, el peso es una moneda muy inestable, entonces generalmente se utilizan valores de monedas más estables. Lo más común es que esto se maneje en dólares, digamos, ¿sí? Después, cuando haya que dar la información, se traduzca a pesos, a lo que valga el dólar en ese momento. Pero los valores que más se utilizan acá son de estas unidades. Las unidades que se utilizan acá generalmente son de monedas estables. Profe, Sí. Gabriela le pregunta si son los servicios que necesita la agricultura o es al revés. No, es lo que la agricultura le está vendiendo al sector servicio para que el sector servicio pueda producir esta cantidad de bienes. ¿Se entiende? O sea que estos 15 es lo que está necesitando el sector servicio de la agricultura para poder llegar a producir esta cantidad de servicios. Otra preguntita. Esta
Por ejemplo, Este 200, ¿qué sería ese 200? lo que agricultura necesita de industria. No, al revés. Es lo Al que la revés. agricultura le vende, lo que agricultura A la le industria. vende a la industria. Bien. ¿Eh? ¿De acuerdo? O sea, estos 200 serían lo que necesita la industria de la agricultura. O, dicho de otra forma, lo que la agricultura le vende a la industria. Miren, si yo recorro este renglón de agricultura, al final me encuentro con todo lo que tiene que fabricar agricultura, en pesos o en dólares. Por ese valor tiene que producir. Ahora, ¿de dónde sale que tiene que producir por todo eso? Y porque 50 se lo tiene que fabricar o producir para la agricultura misma. 200 para la industria, 15 para servicios y por un valor de 235 a terceros. Entonces, la suma de todo eso que tiene que producir para satisfacer las necesidades de cada sector y de los terceros es todo lo que tiene que producir. ¿Se entiende mejor así? O sea que es el total de la producción dividido por sectores, por así decirlo. Estos 500 es el total de lo que produce agricultura. Sí. ¿Y cómo obtuvo esos 500? Sumando lo que tiene que fabricar agricultura para sí misma, lo que tiene que fabricar agricultura para el sector industria, lo que tiene que fabricar la agricultura para el sector servicios, y la que tiene que fabricar agricultura para satisfacer necesidades de terceros. Sumando todo eso, me da todo lo que tiene que producir. Digamos acá otro ejemplito de la industria, por ejemplo. Estos 70 acá, ¿qué serían estos 70? Serían lo que la industria le vende a agricultura. Estos 350 es lo que la industria se vende a sí misma, ¿sí? O al mismo sector. Estos 230 es lo que la industria le vende al sector servicios, y esto que lo que la industria le vende a terceros. El total, si sumo todo eso, esto es todo lo que tiene que fabricar la industria. ¿De acuerdo? Gabriela dice si los 200 son los que la agricultura le vende a la industria, que si puede dar un ejemplo. Claro. ¿Por qué se me fue? No sé qué pasó ahí, que perdí el documento, así que voy a tratar de compartir y volver a compartir a ver si pasó. Sí, efectivamente, decían, estos 200, ¿sí? Es lo que la agricultura tiene que producir para el sector industria. Por ejemplo, imagínense que a ver qué podría ser. Imagínense que la industria quiera producir pullovers. Entonces le compra al sector agricultura lana. ¿Sí? Entonces la agricultura, ¿sí?, le vende por esta cantidad de lana para que la industria haga pullovers con esa lana, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, para hacer los pullovers que quiere hacer, por esta cantidad
de pesos, la industria, le tiene que comprar, ¿sí?, por valor de 200 pesos a la agricultura. O sea que esos 200 pesos es lo que le salió la lana, ¿sí?, que proviene de la agricultura. ¿Sí? ¿Vale el ejemplo? ¿Entiende? Veamos otro ejemplito. A ver. Servicios e industria. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo quiera producir, que quiera envasar, digamos, duraznos al natural. Entonces voy a necesitar de la agricultura que me venda los duraznos. ¿Sí? De la misma industria que me venda las máquinas para envasar esos duraznos. Todo el equipo para producir las latas, cerrar las latas, tener equipo de autoclave para higienizar, para desinfectar. Y además necesitaría, ¿sí?, para producir esas latas de durazno, electricidad para hacer funcionar las máquinas. Entonces, industria para producir ese envasado de lata de durazno necesita de la agricultura, de la industria, o sea, necesita duraznos, necesita maquinarias para envasar esos duraznos, y necesita servicios, ¿sí?, electricidad para hacer andar, por ejemplo, esa máquina, gente que arregle las máquinas. Entonces, estas serían todas las necesidades que tiene la industria de los demás sectores para producir eso. Y gastando esto la industria, con esos sectores, es capaz de producir, de vender por esta cantidad, que es un valor mayor a la suma de estas tres cosas. La diferencia es lo que gana, es valor agregado. ¿Entiende? ¿La diferencia de qué, profe? La diferencia entre por lo que vende, ¿sí?, vende por esta cantidad, pero Sí. para eso necesita gastar, ¿sí?, porque necesita comprar los duraznos, comprar la máquina, necesita pagar la electricidad, o sea, tiene que sumar estas tres cosas que serían todos los gastos que tuvo. Y él va a vender por esta cantidad. Entonces, la diferencia entre lo que él va a ganar ¿sí?, por la venta y lo que le costó producir eso, la diferencia es el valor agregado. Está bien. Bueno. Ganó poco. Bueno, está. Se ganó poco, acá servicios ganó más, digamos, bueno. Bueno, la pregunta es, ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué planteamos estos sectores de esta forma en esta tabla? La pregunta que uno se hace es la siguiente. Dice así, dice, bueno, imaginemos, ¿sí?, que ahora los terceros, ¿sí?, andan mejor económicamente y me van a comprar más cosas de agricultura, van a comprar más de la industria, van a comprar más de servicios, y estos valores de demanda de terceros crecen. Ya no es más del 235 de agricultura, 350 de industria, 445 de servicios, no. Ahora capaz que acá son 2.000 de agricultura, 3.500 de industria, o sea, estos valores, ¿sí?, se prevé que van a cambiar. O sea, para el año que viene, por cómo va la economía
de esos terceros van a pedir, vamos a tener una demanda de esos terceros que va a crecer. Bien, eso ya por distintos estudios lo puedo prever. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si sé la demanda que voy a tener, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánto voy a tener que producir entonces? ¿Cuánto va a tener que producir agricultura en total? ¿Cuánto va a tener que producir industria en total? ¿Cuánto va a tener que producir el sector servicio en total? Para poder prever eso y ponerme en marcha, no esperar a que me lo pidan y yo no estar preparado. Entonces, tengo que saber de antemano, ante una determinada futura demanda, cuánto voy a tener que producir de cada cosa. Y como lo que necesita, ¿sí?, de producir agricultura, ¿sí?, va a modificar lo que necesita agricultura de sí misma, de industria y de servicios, si este valor, que es el valor bruto de producción, varió, se incrementó, es probable que estos valores, que estas necesidades también se incrementen. Y entonces la pregunta es, bueno, si esta demanda va a crecer, y más o menos tengo idea de cuánto va a ser lo que cada sector tiene que producir y cuáles van a ser las nuevas necesidades de cada sector, de cada uno de los otros sectores? ¿Se entiende cuál es lo que hay que resolver? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, ahí aparece don Leontief. Leontief, en el año 1973, ganó el Profe, se premio está Nobel.